Queridos hermanos, en este día celebramos el misterio de la Pascua del Señor realizado en los dos apóstoles, Pedro y Pablo, que más trabajaron para edificar la iglesia de la nueva alianza. En la fiesta de toda la iglesia, de la que Pedro es piedra fundamental, por eso es la fiesta del sumo pontífice, nuestro amado Santo Padre. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro sacerdote cantando. Caminando, caminando, caminando hacia el Señor. Caminando, caminando, con San Pedro vamos ya. En tu barca, pescador, lleno de amor y de fe, vamos juntos con San Pedro a alabar a mi Señor. Con San Pedro vamos al frente, como guía y orador. Alcanzar la luz del cielo es nuestra meta, mi Señor. Acércate, hermano mío, a este centro de oración, a pedir al Dios piadoso con amor y devoción. Caminando, caminando, caminando hacia el Señor. Caminando, caminando hacia Dios mi Creador. Nos reunimos para celebrar juntos al Señor y por eso nos ponemos en su presencia, en este día en que celebramos especialmente la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la misericordia y la salvación que nos regala Cristo, el Mesías de Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. A lo largo de su vida, Pedro tuvo varias veces que convertirse, es decir, que volver su corazón a Dios para descubrir el camino que tenía que hacer. Al menos 3 momentos hay fuertes en su vida. El primero, cuando conoce a Jesús y tiene que aprender a vivir la aventura del reino de Dios, su primera conversión. La segunda, sin duda es la más dolorosa, la de la madrugada del Viernes Santo, donde por cobardía termina negando a Jesús, traicionando lo que más amaba y traicionándose a sí mismo. Y la tercera vez, según la tradición, antes de morir, Pedro estaba escapando de Roma cuando se lanza la persecución del emperador Nerón, hasta que se lo encuentra Jesús en el camino, en una visión. Y le pregunta Pedro a Jesús, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le dice, voy a Roma a morir por mis hermanos. Ahí Pedro entiende que él tiene que volver y finalmente entregar su vida. Pensemos nosotros en qué momento de nuestro camino, como San Pedro, estamos. Estamos en un primer momento de conocer la aventura de Dios. Estamos intentando ser fieles, como Pedro en Viernes Santo. ¿Nos toca dar testimonio de Jesús hasta el final? Bueno, preguntémosle al Señor para que este acto penitencial nos ayude a poder volver a poner el corazón en Jesús. Y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que me alejaron de ti, Señor.
nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, no la tenés en cuenta. déjame nacer de nuevo, oh Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y como es un día de fiesta para nosotros, con mucha alegría, glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento para escuchar las siguientes lecturas. En este relato del comienzo de la vida de la Iglesia, vemos al primero de los apóstoles, a Pedro, que es encarcelado por fidelidad al Señor, pero no es abandonado por Él. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó a ejecutar a Santiago, hermano de Juan,
y al ver que no agravaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comprender ante el pueblo después de las Pascuas. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atados con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban las puertas de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndolo: levántate rápido. Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: tienes que ponerte el cinturón y las sandalias. Y Pedro lo hizo. Después le dijo: cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intercesión del ángel, sino creía tener una visión. Pararon así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió solo delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: el Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se glorifica en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busque al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedará resplandeciente, y su rostro se avergonzará. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa y en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. El apóstol, solo y abandonado, vive su último proceso, pero su fidelidad y esperanza no se debilitan. Reconoce que la salvación no es un callejón sin salida para quienes siguen a Cristo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera,
conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. El Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, es el mismo Jesús que nos manifiesta su poder, que como Hijo de Dios posee y que Él se lo comunica a la Iglesia en la figura de su vicario, el Santo Padre. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos preferencia acá. Y aunque celebremos a San Pedro y a San Pablo, bueno, a San Pablo lo vamos a dejar de lado. Porque hoy nosotros celebramos a San Pedro acá. Menos mal que San Pablo nos mira desde el cielo y no nos responde. Porque si hay algo que a San Pablo no podía, era pasar desapercibido. No podía con su genio. Pedro, en cambio, que es más humilde, bueno, vamos a darle el reconocimiento que se merece. Hay una palabra que aparece en las lecturas que acabamos de escuchar, que es una palabra en la que estamos nosotros muy acostumbrados a usar, que es la palabra iglesia. Decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, que mientras Pedro estaba arrestado, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Y dice después que, esperen que estoy tratando de encontrarlo ahora para no mentir,
que cuando volvió, bueno, toda la comunidad, ¿sí?, también se alegró y celebraba con él. Y en el Evangelio escuchamos de vuelta esta misma palabra, iglesia, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que si nosotros cuando hablamos de la iglesia solemos enseguida pensar en el templo material. En realidad, un judío de la época de Jesús, los mismos cristianos que escuchaban estas lecturas, cuando escuchaban la palabra iglesia, a diferencia de nosotros, no pensaban en el templo material, al edificio construido para reunirse, ¿sí? Si era el de Jerusalén, le llamaban el templo. Y si eran esas construcciones tal vez mucho más parecidas a esto que nosotros tenemos ahora, donde se juntaban sábado a sábado para escuchar la palabra, le decían la sinagoga, ¿sí? Y entonces, ¿qué significaba para ellos la palabra iglesia? La palabra iglesia en el Antiguo Testamento representa a toda la comunidad judía, todo el pueblo judío, que se reunía especialmente a celebrar el culto. Sobre todo, las grandes fiestas que se podían llegar a hacer en Jerusalén, la de la Pascua, la de la fiesta de las tiendas o de Pentecostés, ¿sí?, donde muchos peregrinos iban a Jerusalén y entonces ahí se daban cuenta, tomaban conciencia de ser una gran comunidad reunida en torno al Señor. Como lo que nos podría pasar a nosotros en una fiesta de la diócesis, ¿sí? O no sé, en Corpus Christi, la fiesta patronal de la Asunción. Vamos y somos un montón de parroquias, tomamos dimensión de que somos la iglesia de Avellaneda Lanús. O como cuando vamos a la caminata Luján y vemos esos kilómetros ininterminables de gente caminando. Y entonces decimos, para los creyentes, algunos más y otros menos, no somos solo algunos poquitos que nos reunimos cada tanto, sino que verdaderamente somos un pueblo. Y en esa peregrinación a Luján, por ejemplo, un pueblo que camina hacia la presencia de su madre. Y ahí tomamos conciencia de ser pueblo de Dios que peregrina. Tomamos conciencia de nuestra identidad de pueblo. Esa es la iglesia para la mentalidad, ¿sí?, para el lenguaje de la Biblia. La iglesia es esa gran comunidad que toma conciencia de su identidad cuando se reúne, sobre todo en esas celebraciones multitudinarias, y descubre su grandeza. Cuando nosotros vemos que se usa esta palabra, iglesia, para hablar de estos discípulos que rezan por Pedro, nos damos cuenta que es una palabra pretenciosa. ¿Por qué? Y porque estos son unos pocos. Todavía son algunos, tal vez cientos de seguidores de Jesús, pero reunidos en una sola ciudad. Y que encima están atemorizados, aunque experimentan la fuerza del Espíritu, no dejan de tener el miedo natural por la persecución. Imagínense a Jesús en torno a la fiesta de la Pascua que va después de los panes ácimos, ¿sí?, de la semana de los panes ácimos, lo crucificaron. Ahora a Pedro en la semana de los ácimos lo vuelven a encarcelar y quedamos todos medio recalculando. ¿Qué pasa si a este también lo crucifican? A la iglesia le costó su tiempo reponerse de la crucifixión de Jesús. Si no hubiera sido porque se apareció resucitado y ellos lograron creer y recibir el Espíritu, no hubieran logrado sobrevivir.
¿y si ahora pasa lo mismo con Pedro? ¿Por qué Lucas pone de esta comunidad pequeña todavía de discípulos, la nombra la iglesia? ¿Sí? La iglesia de Dios que reza por Pedro. Porque Lucas no tiene reparos en el número de personas que están reunidas. Sabe que este pequeño grupo de discípulos ha recibido de Dios toda la gracia que necesita para ser plenamente el pueblo de Dios. Y que tiene todos los elementos para ser el pueblo elegido de Dios. Mucho más que el multitudinario pueblo judío todavía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen que los vuelve a este pequeño grupo todavía que parecía dentro del judaísmo un grupo más? La iglesia verdadera de Dios. Tienen la fe en Jesucristo, muerto y resucitado. Fruto del encuentro con Jesús que transforma la vida. Y en segundo lugar, tienen el dinamismo del Espíritu que los vuelve audaces para dar la vida y para evangelizar. Y por eso experimentan ellos que cada vez que se reúnen, no se trata simplemente de una especie de reunión social, como podría suceder en un centro de jubilados, en una sociedad de fomento, en un club. No es eso lo que pasa. Cuando esta pequeña comunidad se reúne y hace experiencia de la predilección de Dios por ellos, son capaces de hacer temblar la tierra. Ya Lucas contó precedentemente en los Hechos de los Apóstoles, frente a la primera prisión de Pedro con el Sanedrín. Pedro y Juan comparecen ante el Sanedrín, la comunidad de los discípulos reza en agradecimiento cuando son liberados y fruto de esa oración vuelve a suceder un nuevo Pentecostés. Tiembla el lugar donde están y ellos vuelven a quedar llenos del Espíritu Santo. Y así va a quedar. Es más, esta experiencia fundante de la iglesia se contagia y se comparte. Cada comunidad cristiana que empieza a ser fundada en las distintas ciudades y pueblos donde los apóstoles y los discípulos de Jesús predican, se experimentan iglesia de Dios porque experimentan lo mismo. Que logran tener una experiencia de encuentro con Jesús muerto y resucitado que les cambia la vida y porque experimentan este fervor del Espíritu que los hace capaces de dar testimonio de Jesús incluso con la muerte si hace falta. En el Evangelio encontramos que Jesús le va a prometer a Pedro que sobre él va a edificar la iglesia. Imagínense ¡qué peligro! Sobre Pedro. Sobre Pedro el que es capaz de negar a Jesús. Sobre Pedro el que es un cabeza dura y no entiende nada. Sobre Pedro que mientras Jesús está queriendo dar la vida, está discutiendo cuál es el primer lugar. Sobre Pedro el que es capaz de arrancarle de un cuchillazo la oreja a Malco, el servidor del templo. Sobre Pedro. Jesús quiere edificar su comunidad. Sí, sobre Pedro. Sí, sobre Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús sabe de lo que el corazón de Pedro es capaz. Y claro que Jesús se va a encargar de formar el corazón de Pedro para que Pedro sea capaz de edificar una comunidad fuerte como para enfrentar al mismo infierno. Y alguno de nosotros podría pensar, ¿y todo esto qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo tiene que ver con nosotros.
Primero porque nosotros, como esa comunidad de los Hechos de los Apóstoles, no somos una gran comunidad. No llenamos ningún estadio, no somos una millonada como la peregrinación a Luján. No, algunos domingos somos los de siempre, gracias a Dios. Y algunos que le da frío y que no vienen. Y sin embargo, el Señor a nosotros nos ha regalado y nos quiere seguir haciendo experimentar lo mismo que hizo Iglesia a esa comunidad. Que, como dijimos, es la fe en Jesús muerto y resucitado que transforma la vida. Y sobre todo una experiencia del Espíritu que nos haga capaces de ser audaces, de dar testimonio de Jesús hasta el final, si hiciera falta. Y eso es lo que Jesús quiere hacer de nosotros. Alguno de nosotros encima podría preguntarse, como nos preguntábamos recién, ¿y a nosotros nos va a decir Iglesia? Como le dijo a Pedro, a nosotros que también somos cabeza dura, a nosotros que también somos tercos, a nosotros que también nos cuesta entender a Jesús, a nosotros nos va a llamar a ser Iglesia si somos a veces más capaces de la palabra de más, del juicio contra el otro, de arrancarnos las orejas, que de poder amar como Jesús ama. ¿A nosotros nos va a llamar Jesús a ser Iglesia? A nosotros. A nosotros Jesús no solo nos va a llamar, a nosotros ya nos llamó. Y ya ha querido Dios que de en medio de los miles de habitantes de este barrio, nosotros formáramos parte de las primicias elegidas para dar testimonio de Él a toda esta comunidad. Somos nosotros, Iglesia de Dios, presencia y signo de la presencia permanente de Dios en medio de este barrio. No el templo material. Algún día tendremos una basílica. No el templo material. Nosotros en nuestra vida comunitaria. ¿Qué tiene que hacer Dios con nosotros? Nos tiene que formar el corazón como a Pedro. Y por lo tanto hoy vamos a pedirle una sola gracia al Señor. La misma gracia que finalmente caracterizó a Pedro, que es la gracia de la humildad. ¿Qué es la gracia de la humildad? Y vamos a volver a reivindicar a Pedro frente a San Pablo, nomás para hacer la contra Pablo. Nosotros creemos que Pablo es un gran apóstol y predicador y que fundó muchísimas comunidades, y lo fue. Pero a veces tendemos a pensar que Pablo lo hizo más que Pedro. En realidad, seguro que no fue tan así. Solo que de Pedro no tenemos tantos testimonios. Muy probablemente de Pablo tenemos más testimonios porque Pablo no podía con su genio y porque donde Pablo pasaba, algún lío quedaba. Y entonces después lo tenía que volver a arreglar o seguir desarreglando. Pedro aprendió con el tiempo la humildad de edificar una comunidad sólida a partir de su testimonio. ¿Testimonio de qué? Dijimos, de humildad, testimonio de amor paterno, testimonio de una solidez en su personalidad. Vamos a pedirle a Dios que nos regale lo mismo que le regaló a Pedro. La humildad que nos haga capaces de pasar incluso desapercibidos, la capacidad de formar una comunidad sólida en el amor, la capacidad de emparentarnos y hacernos entrar en comunión, para que entonces, fieles a nuestro patrono, podamos nosotros experimentarnos cada vez más Iglesia de Dios. Que así sea. Que así sea.
Nos ponemos de pie. Profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, único Hijo nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, ha nacido debajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. con profunda fe, vamos a presentarle a Dios aquello que necesitamos. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Señor, Padre eterno, te pedimos por la Iglesia, una santa, católica y apostólica, para que se edifique y crezca hasta llegar a la plenitud total de Cristo. Oremos, escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos por el vicario de tu Hijo, el Papa Francisco, para que todos los hombres reconozcan en su presencia la de Jesús, que hoy se nos muestra sacramentalmente en él. Oremos. escúchanos, Señor. Señor de la vida, te pedimos por nuestro obispo Maxi y por todo el colegio episcopal, para que con invariable fidelidad ejerzan con alegría el ministerio de pastores que les ha encomendado. Oremos. Escúchanos, Señor. Padre de la misericordia, te pedimos por todos los que sufren a causa de la fe en Cristo o de sus convicciones religiosas, para que se encuentren ayuda, consuelo y obtengan liberación. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre bueno, el clamor de tus hijos. Concédenos lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Junto al pan y el vino, nos ofrecemos nosotros mismos en una sincera disposición a ser dóciles al Espíritu de Jesús, que se nos manifiesta de manera especial en nuestros pastores y en el Santo Padre. Venimos hoy al altar a ofrecer el pan de vida y amor. Tenemos el cáliz que calma la sed de gozo y de juventud. Esta es la ofrenda de la cristiandad, enciende nuestra caridad. Acéptala, Señor, por ser nuestro sufrir. Acéptala y danos tu vivir. Venimos también a ofrecer otro don, es nuestro trabajo y dolor. Llegamos aquí, Señor nuestro Dios, con alegría y valor. Esta es la ofrenda de la cristiandad, enciende nuestra caridad. Acéptala, Señor, por ser nuestro sufrir. Acéptala y danos tu vivir. ¿Nos ponemos de pie?
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregados por diversos caminos y unieron a la única familia de Cristo, y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, te alabamos, diciendo sin cesar. Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Antes del Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. bendito Es es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Nos ponemos de rodillas. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. De Yara Jesucristo, remano Jaue, Roguero Viare, Covecheja, Ejuñan de Yara, Eju. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Señora nuestra de Cacupé, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Pedro, San Pablo, así no se enoja tampoco, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tus servidores, Papa Francisco, a nuestro obispo Maxi, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta tu iglesia, esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. San Pedro escuchó de labios de Jesús esta oración en la que experimentó el amor que Dios le tenía, al mismo tiempo la familia cada vez más grande que Dios lo invitaba a formar. Con este espíritu de hijos y de hermanos, recemos como Pedro aprendió a rezar de labios de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos vamos a dar el saludo de la paz así. Vamos a saludar al hermano. Si no lo conocemos, le preguntamos el nombre, para poder llamarlo por el nombre. Y después le vamos a decir, fulano, vos sos la iglesia de Dios. Compartamos el saludo de la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz Esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre sea la paz. tu pato y Coñanen vive. Tu pato y Coñanen vive. tu pato y coñanen vive. tu pato y coto y coñanen vive. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, los apóstoles nos enseñaron a celebrar la cena del Señor. Al acercarnos a la mesa eucarística, tomemos con alegría el pan que da vida. Nos acercamos. Pecador de hombre, Tú has Ha venido a la orilla, no ha buscado ni a sabio ni a ricos, tan solo quiere que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor,
dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otro descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de hombre que esperan, amigo bueno, que así me llaman. Podemos tomar asiento. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador, la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi liberador. En el templo se escuchó mi voz al Señor, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos, tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz al Señor, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz al Señor, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano
que la sangre preciosa de Jesús se derrame sobre los corazones juveniles, haga germinar muchas vocaciones de sacerdote, religiosa y consagrado santo, para toda la iglesia, particularmente para nuestra diócesis. Virgen María, que sea eficaz nuestra oración. San José, protector de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar la bendición, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor en esta bendición que bendiga también estas naranjas que hemos traído. Son signos de la generosidad de Dios en nuestra vida, por un lado. Los frutos de la tierra, como para Pedro lo evocaban también los pescados, eran signo de lo que Dios nos regala de la naturaleza para alimentarnos y fortalecernos. Pero al mismo tiempo también son signo de nuestro trabajo, ¿sí? Del trabajo de sembrar, del trabajo de cuidar lo sembrado, del trabajo de cosecharlo a tiempo. Por eso también en estas naranjas le pedimos también a Dios que bendiga nuestro trabajo cotidiano, para que Él haga fecunda también las obras de nuestras manos. Luego de la bendición final, ¿sí? Entiendo que nos podemos llevar una cada uno, digo bien. Después algunos han traído algunas más para repartir, se las pueden llevar también. Y vamos a tener, decía, después de la bendición final, ¿sí? Un compartir, una merienda, la canasta, así que aquellos que quieran buenamente quedarse, lo pueden hacer. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada invocación vamos a responder amén. Dios Todopoderoso, que los consolidó por el testimonio de San Pedro y los estableció en la sólida fe de la Iglesia, los bendiga. Amén. A ustedes, que fueron instruidos por la incansable predicación de San Pablo, con su ejemplo les conceda ganar a sus hermanos para Cristo. Amén. Pedro por el poder de las llaves, Pablo por su doctrina, y ambos por su intercesión, nos conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Agradecemos la presencia de nuestro sacerdote, el Padre Juan, diáconos y monaguillos. Nos despedimos cantando